¿Alguna vez te has parado a pensar en lo que realmente le pasa a tu alma mientras duermes? Ahora mismo, mientras me escucháis, hay una verdad que necesito compartir con vosotros. Una verdad que la Iglesia siempre ha conocido, pero que muchos de nosotros hemos olvidado a lo largo de los años. La noche no es solo un periodo de descanso para el cuerpo. La Sagrada Escritura nos revela algo que debería hacernos estremecer de atención. Hay momentos en los que somos más vulnerables espiritualmente que en cualquier otro momento del día. San Juan nos advierte en su primera carta que todo el mundo reside en el maligno y que la oscuridad literal de la noche se convierte en el territorio preferido de aquel a quien la Biblia llama príncipe de las tinieblas. Cuando cerramos los ojos y nuestro cuerpo descansa, algo está ocurriendo en el mundo espiritual. Y hoy, queridos hermanos y hermanas, necesito preguntaros con toda sinceridad pastoral: ¿habéis consagrado vuestras noches a Dios? ¿Has puesto protección divina sobre tu sueño? ¿O simplemente te tumbas, cierras los ojos y entregas un tercio de tu vida al azar espiritual? Sé que muchos de vosotros, en este momento, estáis sintiendo un pinchazo en el corazón. Quizá porque ya han experimentado esos despertares repentinos en mitad de la noche, con el corazón acelerado sin razón aparente. Quizá porque sus sueños han sido perturbados, llenos de imágenes que no parecen venir de Dios. O quizá porque cuando te despiertas por la mañana no te sientes descansado sino agotado, como si hubieras luchado toda la noche. No es casualidad. Y hoy voy a mostraros, a través de la palabra de Dios, por qué sucede esto y qué debéis hacer de inmediato para proteger vuestras noches. Si sientes que este mensaje es para ti, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: Dios me protege. No es solo una frase, mi hermano, mi hermana. Es una declaración de fe. Es que reconoces que necesitas un respaldo divino. Es que abres tu corazón para recibir la revelación que Dios quiere darte a través de esta palabra. Escribe ahora: Dios me protege. Porque al declarar esto, activas tu fe y te posicionas para recibir todo lo que el Señor quiere revelarte en los próximos minutos. Hoy compartiré con vosotros verdades que he aprendido en décadas de ministerio sacerdotal. Verdades que he visto transformar vidas, que he visto liberar a familias enteras de opresiones nocturnas que duraron años. Estas no son mis palabras, son las enseñanzas de la Iglesia, basadas en la Sagrada Escritura, confirmadas por los santos padres, vividas por los santos a lo largo de los siglos. Voy a mostrarte lo que realmente ocurre en el mundo espiritual mientras duermes. Voy a revelar por qué tantos católicos sufren por la noche, aunque sean fieles durante el día. Y voy a enseñarte el método bíblico simple y poderoso que la Iglesia siempre ha usado para proteger el sueño de sus hijos. Mientras caminamos juntos por estas verdades, entenderás cosas que quizá nadie te ha explicado con tanta claridad. Entenderás por qué esa sensación de pesadez al tumbarse no es solo fatiga física. Descubrirás lo que realmente dice la Biblia sobre las horas de la noche y por qué Jesús advertía tan a menudo a sus discípulos que vigilaran. Y al final de este mensaje rezaremos juntos una poderosa oración de consagración de la noche, una oración que puede cambiar por completo la calidad de tu sueño y la paz de tu hogar. Pero antes de continuar, necesito preguntarte algo importante. Si este mensaje te está tocando el corazón, si sientes que Dios te ha traído aquí en este preciso momento, ayúdame a llevar esta palabra a más personas que también necesitan esta protección. Deja tu me gusta en este vídeo, suscríbete a este canal y activa la campana de notificación. No es solo un gesto de apoyo a mi trabajo, querida, es que tú te conviertes en el instrumento de Dios
para que más hermanos y hermanas descubran cómo proteger sus noches y sus familias. Cada like, cada suscripción, cada notificación activada es un alma más que puede alcanzar gracias a esta verdad liberadora. Hazlo ahora y luego volveremos a nuestra conversación. Lo que te revelaré hasta el final puede ser exactamente lo que tu alma buscaba en silencio. Esa respuesta que le pediste a Dios en tantos amaneceres angustiantes. He visto, a lo largo de tantos años, en el confesionario y en el acompañamiento espiritual, que a menudo es en los detalles donde descuidamos, donde el enemigo encuentra su puerta. La consagración de la noche es uno de esos detalles que Dios quiere restaurar en la vida de su pueblo. Por lo tanto, permanece conmigo hasta el último momento. Al final, además de la oración de la consagración, os daré pasos prácticos, sencillos y bíblicos que podéis empezar a aplicar hoy, esta misma noche. Puede que este sea el momento en que todo empiece a cambiar para ti y tu familia. Ahora, hermanos y hermanas, necesitamos mirar directamente la palabra de Dios y entender qué nos enseña realmente sobre la oscuridad espiritual. No hablo de supersticiones, no hablo de creencias populares ni de folclore. Me refiero a la revelación clara, explícita e innegable que está en las Sagradas Escrituras. San Pablo, escribiendo a los Efesios, nos ofrece una de las declaraciones más importantes sobre la naturaleza de nuestra guerra espiritual. Dice en el capítulo 6, versículo 12, «Porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra los espíritus malignos dispersos en el aire». Prestad atención a estas palabras, queridos. Pablo no está usando lenguaje poético ni simbólico. Está haciendo una afirmación teológica fundamental. Existe una realidad espiritual invisible. Hay una jerarquía de seres espirituales malignos. Y hay una batalla real en marcha en dimensiones que nuestros ojos físicos no pueden ver. Y fíjate en algo crucial. Habla específicamente de los gobernantes de este mundo oscuro. La palabra oscuridad aquí, en griego original, está directamente relacionada con la oscuridad, con la noche. No es casualidad que las Escrituras asocien constantemente el reino enemigo con la oscuridad y el reino de Dios con la luz. La Biblia no niega la realidad espiritual de la noche, al contrario, lo confirma de forma contundente. Cuando Dios creó el mundo, separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Desde el principio existe esta distinción. Y a lo largo de la historia de la salvación, vemos que la noche se convierte en un territorio disputado, un campo de batalla donde se deciden destinos espirituales. Fue durante la noche cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto. Fue durante la noche cuando Jacob luchó con el ángel. Fue durante la noche cuando Jesús sudó sangre en Getsemaní, mientras los discípulos dormían, incapaces de vigilar durante una hora. La noche no es espiritualmente neutral. Esta es una verdad que debemos grabar en nuestro corazón. Cuando el sol se pone y la oscuridad literal cubre la tierra, algo cambia en la atmósfera espiritual. El apóstol Pedro, aquel que negó a Jesús, pero que luego se convirtió en la roca de la iglesia, nos da una solemne advertencia en su primera carta, capítulo 5, versículo 8. Estad sobrios y velad. Tu adversario, el diablo, camina a tu alrededor como un león rugiente, buscando a alguien a quien devorar. Reloj. Esta palabra no es una sugerencia, es un mandamiento. Y cuando Peter habla de observar, se refiere especialmente a las veces en que nuestra naturaleza humana tiende a bajar la guardia, a las veces que el cuerpo pide descanso y la mente se apaga. El león caza preferentemente durante ciertas horas. El enemigo de nuestras almas también tiene sus horas favoritas. Y la experiencia pastoral de décadas me ha enseñado
que muchos de los ataques espirituales más graves ocurren precisamente durante la noche, cuando la persona está dormida, cuando la conciencia está sumergida en el sueño, cuando las defensas espirituales están bajas. ¿Cuántas veces te has despertado en mitad de la noche con una angustia inexplicable? ¿Cuántas veces has sentido ese peso en el pecho, esa presencia inquietante en el dormitorio, esos pensamientos terribles que no parecen venir de ti? Las Escrituras nos lo dicen claramente. Tu adversario busca a alguien a quien devorar, y busca especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad. No intento crearte miedo innecesario. Estoy intentando despertar una vigilancia sagrada, una conciencia espiritual que muchos católicos han perdido. Vivimos en una época en la que casi está prohibido hablar del diablo, de demonios, de la guerra espiritual. Pero la Biblia habla, Jesús habló, la Iglesia siempre ha enseñado. Y si ignoramos esta realidad, nos convertimos en presa fácil. El mayor truco del enemigo es convencer a la gente de que no existe. Y cuando tiene éxito en esto, opera libremente, sin resistencia, especialmente en los momentos en que estamos más indefensos. La Iglesia, en su sabiduría milenarista acumulada a lo largo de 2000 años de experiencia espiritual, siempre ha conocido estas verdades. Nuestros padres en la fe, los santos padres, los grandes doctores de la Iglesia, los fundadores de órdenes religiosas, todos ellos comprendieron profundamente la realidad de la batalla espiritual nocturna. Por eso establecieron prácticas, oraciones y rituales específicos para proteger el sueño de los fieles. No lo hicieron por supersticiosos o ignorantes. Lo hicieron porque conocían la palabra de Dios, porque tenían experiencia pastoral, porque veían con sus propios ojos lo que ocurría cuando las personas descuidaban la protección espiritual por la noche. Una de las tradiciones más antiguas de la Iglesia es la oración de completas, la última oración del día en la liturgia de las horas. ¿Sabes por qué existe? ¿Por qué la Iglesia, en su sabiduría, estableció una oración específica para rezar antes de dormir? Porque nuestros antepasados en la fe entendieron que la transición entre la vigilia y el sueño es un momento espiritualmente crítico. Es cuando salimos del estado consciente y entramos en un estado de inconsciencia. Cuando nuestro espíritu está más expuesto, cuando necesitamos poner nuestro alma bajo la protección directa de Dios. La oración de completas no es una invención medieval supersticiosa, es una respuesta pastoral a una necesidad espiritual real. Cuando rezamos completas, estamos haciendo exactamente lo que la Escritura nos dice: observar. Estamos estableciendo una barrera de oración entre nosotros y las fuerzas de la oscuridad. Estamos consagrando las horas de sueño a Dios, poniendo nuestra vulnerabilidad bajo su omnipotente protección. Estamos diciendo: Señor, ahora me voy a dormir. Mi conciencia se apagará, mi cuerpo quedará indefenso, pero me pongo bajo tu capa, bajo tu manto, bajo tus alas. El Salmo 91, que la Iglesia ha utilizado durante siglos como oración de protección, expresa perfectamente esta confianza. El que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso. Diré del Señor: Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios, en quien confío, porque Él os librará de la trampa del cazador y de la peste perniciosa. Te cubrirá con sus plumas, y bajo sus alas estarás a salvo. Bajo sus alas estarás a salvo. Esta imagen de Dios, como un águila que cubre a sus crías con sus alas, es una imagen de protección ante la vulnerabilidad. ¿Cuándo necesitan los polluelos de águila estar bajo las alas de su madre? Cuando están indefensos, cuando no pueden protegerse. Y el Salmo continúa. Y aquí hay algo extraordinario. No temerás los terrores de la noche. Es explícito.
los terrores de la noche. Las Escrituras reconocen que hay algo específico que ocurre durante las horas nocturnas, algo que debe ser temido por quienes no tienen protección divina, pero que no debe ser temido por quienes están bajo la protección de Dios. El salmista continúa: ni la flecha que vuela de día, ni la peste que camina en la oscuridad, ni la matanza que arrasa al mediodía. Atención, distingue entre peligros diurnos y nocturnos. Hay cosas que caminan específicamente en la oscuridad, y solo hay una forma de estar seguro: habitando en el lugar secreto del Altísimo. Este es el vocabulario espiritual que necesitamos recuperar: cobertura divina, protección nocturna, consagración del sueño, vigilia espiritual incluso durante el descanso físico. Nuestros abuelos sabían estas cosas. Nuestros bisabuelos católicos no se iban a la cama sin antes hacer la señal de la cruz sobre ellos mismos y sus hijos. No era superstición, era sabiduría espiritual. Entendieron que existe una vulnerabilidad real durante el sueño, y que esta vulnerabilidad debe ser cubierta por la protección de Dios. Queridos, si esta palabra tiene sentido para vuestro corazón, si estáis empezando a entender por qué vuestras noches han sido tan difíciles, quiero que hagáis algo ahora. Suscríbete a este canal, deja tu me gusta en este vídeo y escribe en los comentarios: Dios me protege. Necesito que lo digas. Necesito que actives tu fe al recibir esta revelación. Como no basta con entender intelectualmente, es necesario responder espiritualmente. Cuando escribes Dios me protege, estás haciendo una confesión de fe, declarando que reconoces tu necesidad de protección divina. Estás abriendo tu corazón para que el Espíritu Santo actúe en ti. Hazlo ahora y sigamos. La pregunta que necesito hacerte ahora, con todo amor pastoral y seriedad espiritual, es esta: ¿qué te ocurre realmente mientras duermes? ¿Alguna vez te has parado a pensarlo? Pasamos aproximadamente un tercio de nuestra vida durmiendo. Si vives 70 años, significa que pasas más de 20 años en un estado de inconsciencia. 20 años en los que tu mente consciente está apagada, en los que tus defensas psicológicas están caídas, en los que eres completamente vulnerable, y crees que el enemigo de tu alma, aquel que Pedro dijo que busca a alguien a quien devorar, simplemente ignorará esas 8 horas diarias en las que estás indefenso. La Biblia revela algo inquietante sobre la actividad espiritual durante las horas nocturnas. En el libro de Job, uno de los libros más antiguos de las Escrituras, hay un pasaje que muchos leen rápidamente sin captar su profundo significado. En el capítulo 4, versículos 12 a 15, Elifaz describe una aterradora experiencia nocturna. Se me dijo una palabra en secreto, y mis oídos oyeron un susurro de ella. Entre pensamientos nacidos de visiones nocturnas, cuando un sueño profundo cae sobre los hombres, el asombro y el temblor me invadieron, y todos mis huesos temblaron. Entonces un espíritu pasó ante mí, los pelos de mi piel se erizaron. Lee estas palabras con atención: cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. En ese momento de total inconsciencia, cuando las defensas están completamente caídas, un espíritu ha fallecido. Hubo una visita espiritual. Hubo un contacto con una realidad invisible. Y la reacción fue de terror, asombro, temblores por la piel de gallina. Esto no es ficción, hermanos míos. Esto es una Sagrada Escritura que describe lo que puede ocurrir durante la noche cuando no hay protección adecuada. A lo largo de décadas en el ministerio sacerdotal, he escuchado innumerables relatos de personas que describen experiencias así, de forma tan simple: despertarse en mitad de la noche con una sensación de presencia maligna en la habitación. Sentir un peso en el pecho que te impide respirar, experimentar una parálisis en la que estás consciente pero no puedes moverte,
tener sueños recurrentes y perturbadores que dejan a la persona exhausta al despertar. ¿Y sabes lo que siempre me dicen estas personas? Padre, pensé que me estaba volviendo loco. Pensaba que era solo cosa mía. Nunca se lo conté a nadie porque temían que pensaran que era supersticiosa. Pero no es superstición cuando está en la Biblia. No es una locura cuando la Iglesia ha reconocido estas realidades durante 2000 años. El problema es que nuestra generación ha perdido el vocabulario espiritual, ha perdido la capacidad de identificar y nombrar lo que ocurre en el mundo invisible. Cuando alguien tiene un problema físico, va al médico. Cuando tiene un problema psicológico, va al psicólogo. Pero cuando tiene un problema espiritual, especialmente un ataque nocturno, no sabe a quién acudir porque ya nadie habla de ello. Jesús nos advirtió repetidamente sobre la necesidad de estar vigilando. En Getsemaní, en aquella terrible noche antes de su pasión, encontró a los discípulos dormidos y dijo: «Velad y orad, no caed en la tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Esta es una verdad antropológica fundamental. Nuestro espíritu quiere hacer el bien, quiere buscar a Dios, quiere resistir el mal. Pero nuestra carne es débil, nuestro cuerpo se cansa, necesita dormir y, en este momento de debilidad física, estamos espiritualmente expuestos si no tenemos protección divina. El enemigo conoce perfectamente este principio. Sabe que durante el día puedes resistir ciertas tentaciones, puedes mantener el control sobre ciertos pensamientos, puedes ejercitar disciplina espiritual. Pero durante la noche, cuando duermes, bajas la guardia. Es entonces cuando susurra mentiras en su subconsciente. Es entonces cuando planta imágenes perturbadoras en sus sueños. Es cuando intenta oprimir tu espíritu mientras tu cuerpo está indefenso. En el Antiguo Testamento vemos varios ejemplos de ataques espirituales que ocurrieron específicamente durante la noche. Cuando el faraón de Egipto oprimía al pueblo de Dios, fue a medianoche cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra. Cuando los enemigos de Israel querían atacar, a menudo elegían las horas previas al amanecer, cuando los soldados dormían. Cuando Dios quería hablar con el joven Samuel, era durante la noche, y Samuel tenía dificultades para discernir la voz de Dios, precisamente porque la noche es un tiempo espiritualmente confuso si no estamos preparados. Ahora piensa conmigo, si 1/3 de tu vida lo pasas durmiendo, y si el enemigo tiene acceso preferente a ti durante esas horas, significa que una gran parte de tu existencia puede estar expuesta a ataques espirituales. Es como tener una casa con 3 habitaciones, pero dejar una de ellas completamente desbloqueada cada noche. Puedes tener todas las oraciones del mundo durante el día, puedes ir a misa, puedes rezar el rosario, puedes leer la Biblia, pero si no consagras tus noches, si no pones protección espiritual sobre tus horas de sueño, estás dejando una puerta abierta para el enemigo. Y aquí hay algo que te hará pensar en serio. ¿Alguna vez has notado que muchas de tus peores luchas espirituales comienzan o se intensifican durante la noche? ¿Alguna vez has notado que es al amanecer cuando llega esa angustia inexplicable, ese miedo sin causa aparente, esos pensamientos de desesperación o de rendición? ¿Has notado que muchas personas que se suicidan lo hacen durante las primeras horas de la mañana, cuando la oscuridad espiritual es más intensa y la persona más vulnerable? No intento crear paranoia en ti. Estoy intentando despertar la conciencia espiritual, porque el primer paso para resolver un problema es reconocer que existe. Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo, hijo mío, hija mía. Permanece hasta el final. Esta palabra es para ti.
El Señor me ha dejado claro que hay personas que me observan en este momento y que llevan años sufriendo trastornos nocturnos, insomnio espiritual, pesadillas recurrentes, sentimientos de opresión durante el sueño. Y hoy es el día de vuestra liberación. Pero para eso necesitas escuchar todo lo que Dios quiere revelarte a través de esta palabra. Ahora no se apagan. Lo que venga después cambiará tu vida. Ahora hemos llegado al meollo de nuestra conversación, queridos hermanos y hermanas, y necesito que prestéis mucha atención a lo que voy a decir, porque esta revelación puede cambiar por completo la forma en que vivís vuestra vida espiritual. Hasta este punto, hemos establecido que la oscuridad espiritual es real, que la noche es territorio de batalla espiritual, que el enemigo actúa preferencialmente durante las horas en que dormimos. Pero ahora voy a daros la primera gran verdad que lo transformará todo. La noche no es espiritualmente neutral. No es solo un periodo vacío entre un día y otro. La noche es un campo de batalla activo donde decides quién tendrá el dominio sobre esas preciadas horas de tu vida. Muchos católicos sinceros se despiertan por la mañana y rezan. Ofrecen el día a Dios, piden protección para el trabajo, consagran las actividades que harán. Y esto es maravilloso, es correcto, es necesario. Pero aquí está el problema que casi nadie se da cuenta. La oración matutina protege el día, no la noche siguiente. Cada ciclo de 24 horas tiene dos partes distintas que deben ser consagradas por separado. No puedes cubrir la noche con una oración hecha 12 horas antes. Es como intentar proteger tu casa con una alarma que se apaga automáticamente al mediodía y permanece apagada hasta el siguiente amanecer. Jesús nos da una revelación inquietante en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Está hablando con Pedro y le dice: «Simón, Simón, contemplad, Satanás os ha pedido que os tamiciéis como trigo». Presta atención a esta escena. Satanás pidió permiso. Esto nos muestra algo fundamental sobre cómo funciona el mundo espiritual. El enemigo no tiene poder absoluto. Necesita resquicios legales, necesita puertas abiertas, necesita permiso de alguna manera, y una de las formas más comunes de conceder este permiso, sin siquiera darse cuenta, es descuidar la consagración de periodos específicos de nuestra vida. Cuando el enemigo tamía como el trigo, ¿cuándo podrá temblar, desestabilizar, hacer que se caiga? A menudo es durante esas horas cuando estamos más vulnerables, más expuestos, menos conscientes. Es durante el sueño. ¿Cuántos de vosotros habéis experimentado despertaros por la mañana sintiendo que os han tamizado durante la noche? Que habéis pasado por una batalla espiritual mientras dormís, que estáis exhaustos, como si no hubierais descansado absolutamente nada? Esto no es casualidad, esto es exactamente lo que describía Jesús. Y si Él lo mencionó a sus discípulos más cercanos, es porque es algo que ocurre a menudo, algo contra lo que debemos estar alerta. La visión transformadora que necesito darte ahora es esta. No consagrar la noche es dejar una puerta abierta para el enemigo. Es como tener una casa con todas las puertas y ventanas cerradas durante el día, pero por la noche dejar la puerta principal abierta con un cartel que diga «Puedes pasar». Muchos católicos se preguntan por qué, a pesar de orar tanto, siguen sufriendo tanto durante las horas nocturnas. La respuesta es simple y dolorosa. Rezas por el día, pero olvidas la noche. Estás consagrando tus actividades conscientes, pero descuidando tus horas de inconsciencia. Y el enemigo, que es astuto y sabe perfectamente cómo funcionan las leyes espirituales, aprovecha precisamente este periodo de desprotección. Piensa en tu vida como una fortaleza. Durante el día, mantienes guardias en las murallas, vigilas las torres, cierras las puertas. Pero cuando llega la noche,
Simplemente despides a todos los guardias y duermes tranquilo, pensando que ningún enemigo atacará. ¿Qué tipo de estrategia militar es esta? Cualquier comandante mínimamente competente sabe que el ataque llega justo cuando el enemigo piensa que estás desprotegido. Y en la guerra espiritual funciona exactamente igual. Las horas nocturnas, cuando duermes, son las horas preferidas del oponente para sus ataques más intensos. Y aquí hay algo que te sorprenderá. Una oración dicha a las 7 de la mañana no tiene poder para aclarar lo que ocurrirá a las 3 de la mañana del día siguiente. No funciona así. La protección espiritual necesita ser renovada, debe ser específica, debe ser intencionada. Cada periodo del día tiene sus propias necesidades espirituales. La mañana necesita la consagración matutina. La tarde necesita vigilancia durante las actividades. Y la noche, hermanos míos, la noche necesita una consagración específica, hecha justo en el momento en que estáis a punto de entrar en ese periodo de vulnerabilidad. Ahora, antes de continuar, porque sé que esta palabra está llegando hasta lo más profundo del corazón de muchos, quiero saber hasta dónde ha llegado este mensaje. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Deja el nombre de tu ciudad y país en los comentarios. Tu presencia aquí me hace enormemente feliz. Ver que esta palabra llega a tantos lugares diferentes, a tantas almas sedientas de verdad, me llena de gratitud hacia Dios. Así que hazlo ahora. Anota ahí desde donde me escuches y seguiremos adelante. Pero ahora necesito respirar con calma esta conversación, porque sé que algunas de las verdades que compartí pueden haber causado inquietud en algunos corazones. Y no quiero que te quedes solo con el peso de la responsabilidad o el miedo al peligro espiritual. Necesito que veas la otra cara de esta realidad, la más hermosa y consoladora, la misericordia infinita de Dios y su constante disposición a protegernos. El Salmo 121 nos ofrece una de las promesas más bellas y reconfortantes de toda la Escritura. En el versículo 4 está escrito: He aquí, el que guarda a Israel ni duerme ni duerme. Deja que estas palabras se calen profundamente en tu corazón. Quien te protege no duerme. Mientras tienes los ojos cerrados, los ojos de Dios permanecen abiertos. Mientras tu conciencia se hunde en el sueño, la conciencia divina permanece perfectamente alerta. Mientras tu cuerpo descansa, el poder de Dios sigue actuando. Esta es una verdad que debería llenar nuestros corazones de profunda paz. Dios no necesita dormir, no se cansa, no duerme la siesta, no se toma vacaciones de su misión para cuidar de sus hijos. La vigilancia divina es permanente, ininterrumpida, eterna. Cuando cierras los ojos por la noche, entregándote al sueño necesario para la restauración de tu cuerpo, Dios permanece despierto sobre tu vida. Está ahí, atento, vigilante, listo para intervenir, listo para proteger, listo para alejar cualquier peligro. Pero aquí está el punto crucial. Para que esta protección sea efectiva, tienes que ponerte conscientemente bajo ella. Dios no impone su guardia a nadie, respeta nuestro libre albedrío incluso al elegir aceptar o rechazar su protección. Es como un soldado en un campo de batalla. El general puede tener el mejor ejército del mundo, las mejores armas, la mejor estrategia. Pero si el soldado decide abandonar la formación protectora y caminar solo por el campo de batalla, se vuelve vulnerable no porque el general no quiera protegerle, sino porque ha salido de la zona de cobertura. La consagración de la noche es exactamente eso. Eres tú quien elige permanecer dentro de la formación protectora. Eres tú diciendo conscientemente: Señor, ahora me voy a dormir. Voy a quedarme inconsciente, voy a ser vulnerable, pero me pongo bajo tu vigilancia, acepto tu protección, me encargo de tu cuidado, cuidadme mientras descanso.
Cuando haces eso, cuando consagras tus horas nocturnas a Dios, activas esa promesa del Salmo. Pones en marcha esa guardia divina que nunca duerme. Y mira qué hermoso. Dios no solo nos protege durante la noche, sino que lo hace con placer, con amor paternal, con infinita ternura. No ve nuestra necesidad de dormir como una debilidad molesta que tenga que tolerar. Al contrario, fue Él mismo quien creó nuestro cuerpo con esta necesidad. Fue Él quien estableció el ritmo de la vigilia y el sueño. Fue Él quien dijo que el sueño es bueno, que es reparador, que es necesario. Y porque Él creó el sueño, también creó el camino para protegerlo. El miedo que pudo haber surgido en algunos corazones al enterarse de los peligros espirituales de la noche, debe ahora transformarse en confianza. Sí, hay peligros reales. Sí, el enemigo opera durante estas horas. Pero hay un poder infinitamente mayor que está disponible para protegernos. El Dios que no duerme es infinitamente más fuerte que cualquier fuerza de oscuridad. El problema nunca fue la falta de poder divino para protegernos. El problema siempre ha sido nuestra negligencia al buscar conscientemente esta protección. Así que respira hondo ahora. Deja que la paz de Dios empiece a inundar tu corazón. Sí, puede que hayas descuidado la consagración de tus noches durante años. Sí, puede que hayas dejado puertas abiertas sin darte cuenta. Pero hoy está descubriendo la verdad, y la verdad, como prometió Jesús, nos libera. A partir de ahora, puedes empezar a hacerlo de otra manera. Desde esta misma noche, puedes empezar a poner tus horas de sueño bajo protección divina. Y cuando lo hagas, experimentarás una transformación en la calidad de tu descanso, en la paz de tu habitación, en la restauración de tu cuerpo y alma. La fidelidad de Dios es tan grande que nunca se cansa de nuestra constante necesidad de protección. Necesitamos dormir todos los días, y cada día Él está disponible para mantener ese sueño. No hay cuota de protección que se agote. No hay límite en el número de veces que puedes invocar la guardia divina. La misericordia de Dios se renueva cada mañana y su protección se renueva cada noche. ¿Cuántas noches te quedan? ¿Cientos? ¿Miles quizás? Bueno, para cada una de estas noches, la protección de Dios está disponible, es gratuita, poderosa, eficaz. Pero ahora, mis queridos, después de este momento de respiro, de consuelo, de paz, necesito enfrentaros de nuevo a una verdad desafiante. Porque el verdadero amor pastoral no oculta verdades difíciles, y hay un coste real, consecuencias concretas cuando descuidamos la consagración de nuestras noches. No hablo de castigos divinos arbitrarios, me refiero a las consecuencias espirituales naturales, de causa y efecto en el reino invisible. Cuando dejas tus noches desprotegidas, cuando duermes sin consagrar este periodo a Dios, básicamente estás poniendo un tercio de tu vida en una zona de riesgo espiritual. Y lo que ocurre en esa zona de riesgo tiene efectos reales, medibles y observables en tu vida diaria. Las pesadillas recurrentes que muchas personas experimentan no son solo producto de una mente estresada. A menudo son ataques espirituales directos, mensajes de miedo y desesperación que se plantan en el subconsciente mientras estás indefenso. El insomnio espiritual es otra consecuencia común. No hablo de insomnio médico causado por problemas físicos u hormonales. Hablo de esa incapacidad para dormir sin explicación médica, esa sensación de que algo te impide descansar, esa vigilia forzada en mitad de la noche cuando necesitas desesperadamente dormir, pero simplemente no puedes. A menudo, esto es resultado de la opresión espiritual que encontró una puerta abierta durante las horas nocturnas. El libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 24, nos da una promesa maravillosa. Cuando os tumbéis,
No teméis, sí, te tumbarás y tu sueño será dulce. Mira la estructura de esta promesa. Primero, cuando te tumbes no tendrás miedo. Segundo, tu sueño será tranquilo. Pero esta promesa se inserta en un contexto. Los versículos anteriores hablan de no apartarse de la sabiduría, de guardar los mandamientos, de caminar en los caminos de Dios. La suavidad del sueño no es automática, es la consecuencia de una vida vivida en sabiduría espiritual. Y aquí hay algo que muchos católicos no se dan cuenta. Los problemas persistentes en la vida diaria pueden tener su raíz en puertas espirituales abiertas durante el sueño. Esa irritabilidad inexplicable que sientes al despertarte, ese cansancio profundo incluso después de 8 horas de sueño, esa sensación de estar espiritualmente agotado sin haber hecho nada agotador, esos pensamientos negativos que parecen surgir de la nada en cuanto te despiertas. A menudo, estas cosas son restos de batallas espirituales que enfrentaste de la noche a la mañana sin siquiera darte cuenta. Batallas que podrías haber evitado por completo con una consagración adecuada. A lo largo de los años, he visto casos asombrosos de personas cuyas vidas se han transformado por completo cuando empezaron a consagrar sus noches a Dios. Personas que sufrían depresión matutina inexplicable y que descubrieron que la raíz estaba en los ataques espirituales nocturnos. Personas que tenían relaciones familiares destruidas porque se despertaban cada día de mal humor, irritables, agresivas, y que descubrieron que no era un problema de personalidad, sino opresión espiritual durante el sueño. Personas que lucharon contra adicciones y tentaciones y que descubrieron que muchas de estas tentaciones estaban plantadas en su mente subconsciente durante las horas que dormían sin protección. El error más común que veo entre los católicos bien intencionados es tratar la noche como un momento espiritualmente inactivo. Piensan así: durante el día estoy despierto, así que necesito rezar, necesito observar, necesito ser espiritualmente cuidadoso. Pero por la noche me duermo, así que está bien, no pasa nada espiritualmente relevante. Hermanos míos, esto es un engaño mortal. La noche no es espiritualmente inactiva. Al contrario, para muchas personas es el periodo de mayor actividad espiritual negativa precisamente porque están desprotegidos. Al final de este vídeo te espera un momento especial de oración. No te vayas de aquí ahora porque Dios ha preparado algo específico para ti, una oración de consagración, una oración de protección que cambiará vuestras noches a partir de ahora. Pero antes de llegar ahí, todavía hay verdades cruciales que necesitas escuchar. Así que quédate conmigo. Lo que viene ahora te ayudará a entender por qué algunas de tus luchas espirituales han sido tan intensas y prolongadas. Ahora necesito enfrentarte a algo que tocará un tema muy delicado para muchas personas. Voy a hablar sobre lo que permites entrar en tu mente, tu corazón, tus ojos y tus oídos en las horas previas a dormir. Porque aquí hay una verdad espiritual profunda que pocos entienden. Lo que consumes antes de acostarte no desaparece simplemente cuando cierras los ojos. Estas imágenes, estos sonidos, estas palabras, estas conversaciones, todo esto se lleva a tu subconsciente. Y en el mundo espiritual, esto funciona como puertas. Déjame explicarlo muy claramente. Tu mente consciente tiene filtros, capacidad de discernimiento, tiene defensas. Cuando estás despierto y alerta, puedes identificar qué es bueno y qué es malo, qué viene de Dios y qué no. Pero cuando duermes, esos filtros conscientes se apagan. Tu subconsciente queda expuesto, absorbiendo y procesando todo lo que se puso allí en las últimas horas antes de dormir. Y si lo que se ha colocado allí es impuro, violento, profano, lleno de miedo, lleno de contenido contrario a los valores del reino de Dios,
Entonces esto es lo que tu subconsciente procesará durante toda la noche. San Pablo, escribiendo a los filipenses, nos da una instrucción clara en el capítulo 4, versículo 8. Finalmente, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo noble, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que sea hermoso, todo lo admirable, si hay alguna virtud y si hay alabanza, piénsalo. Piénsalo. Pablo nos está dando un mando sobre el contenido de nuestros pensamientos. Y si esto es importante durante el día, es aún más crítico en las horas previas a dormir. ¿Cuántas personas tienen la costumbre de dormir viendo la televisión? ¿Y qué hay en esta tele? Telenovelas llenas de adulterio, traición, violencia emocional. Películas llenas de terror, violencia gráfica, contenido sexual explícito, programas informativos que bombardean la mente con tragedias, miedos, catástrofes, ansiedad alimentadora y desesperación. Y entonces la persona se pregunta por qué tiene pesadillas, por qué se despierta angustiada, por qué su sueño no es reparador. Hermanos míos, no es ningún misterio. Es causa y efecto espiritual directo. O hay quienes pasan las últimas horas antes de dormir navegando por el móvil, navegando por redes sociales, consumiendo contenido infinito, sin filtros, sin discernimiento, un poco de cotilleo aquí, un poco de contenido sensual allá, noticias inquietantes por allá, discusiones agresivas, comparaciones que generan envidia, imágenes que provocan codicia. Y todo esto, absolutamente todo, entra en tu mente y va directamente al subconsciente cuando finalmente duermes. Es como beber veneno antes de dormir y luego sorprenderte de que te hayas despertado sintiéndote mal. El enemigo conoce perfectamente este principio. Sabe que si puede controlar el último pensamiento de tu día, tendrá acceso privilegiado a tu mente toda la noche. Por eso, una de sus tácticas más efectivas es hacer que consumas contenido impuro, perturbador y antidios en las últimas horas antes de dormir. No tiene que atacarte directamente mientras duermes si ya ha plantado semillas destructivas en tu mente justo antes de que te duermas. Estas semillas germinarán durante la noche, crecerán en el suelo de tu subconsciente y despertarás cosechando frutos amargos sin siquiera saber de dónde vienen. Hay capas ocultas en esta realidad que la mayoría de la gente nunca llega a comprender. Cuando ves cierto contenido, cuando escuchas cierta música, cuando participas en ciertas conversaciones, no solo consumes información neutral. En el mundo espiritual estás abriendo conexiones. El contenido demoníaco lleva presencia demoníaca. Las imágenes de violencia llevan espíritus de violencia. Las canciones que exaltan la rebelión contra Dios llevan espíritus de rebeldía. Y cuando llenas tu mente con eso justo antes de dormirte, básicamente estás invitando a estas presencias espirituales a pasar la noche contigo. Necesito enfrentarme especialmente a quienes tienen la costumbre de dormir con la televisión puesta en cualquier cosa. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás dejando que voces aleatorias, imágenes aleatorias, mensajes aleatorios entren en tu casa, en tu habitación, en tu espacio más íntimo, durante tus horas de mayor vulnerabilidad. Es como dejar entrar a desconocidos en tu habitación y susurrarte cosas al oído toda la noche mientras duermes. Nadie haría eso físicamente. ¿Por qué hacerlo espiritualmente? Rezaré por cada nombre que esté aquí en los comentarios. Si necesitas oración específica, deja tu petición abajo y también tu amén de fe. Porque la fe es lo que activa el poder de Dios en tu vida. Y quiero interceder por todos los que me asisten. Quiero llevar tu nombre ante el Señor. Quiero pedirle que te libere de toda opresión nocturna, de cada ataque durante el sueño, de toda perturbación que te ha robado el descanso.
Ahora nos acercamos al corazón de este mensaje, el punto central que puede revolucionar por completo tu vida espiritual. Hasta ahora hemos hablado de los peligros, de las consecuencias, de los errores que hemos cometido. Pero ahora voy a revelar la solución. Voy a mostrarte qué funciona realmente para proteger tu sueño, para proteger tus noches, para asegurarte de que esas 8 horas de vulnerabilidad se conviertan en 8 horas de restauración bajo el manto de Dios. Hay algo que la mayoría de los católicos no sabe, algo que ha sido olvidado, descuidado, dejado de lado en generaciones recientes. Y ese algo es la consagración específica de la noche a través de una estructura de oración que la Iglesia ha desarrollado a lo largo de los siglos. No estoy inventando nada nuevo. No traigo revelaciones privadas extrañas. Simplemente estoy rescatando una sabiduría ancestral que funcionó para nuestros antepasados en la fe y que también funcionará para nosotros. Lo que realmente protege el sueño no es una oración apresurada, no es una señal mecánica de la cruz, no es un «Dios me proteja» murmurado mientras ya estás medio dormido. Lo que protege al sueño es una consagración intencionada, consciente y estructurada, realizada en el momento exacto de la transición entre la vigilia y el descanso. Eres tú que te detienes deliberadamente, antes de acostarte, y le dices a Dios, «Señor, ahora voy a dar descanso a mi cuerpo, pero encomiendo mi espíritu a tu cuidado. Te dedico las próximas horas. Pongo la protección de tu sangre sobre mi mente, sobre mi cuerpo, sobre mi habitación, sobre mi casa». El Salmo 4, versículo 8, expresa perfectamente este principio. «Me tumbaré en paz, y entonces dormiré, porque solo tú, Señor, hazme habitar en seguridad». Fijaos en la secuencia. Primero, en paz me tumbaré. Hay una paz anterior, una tranquilidad espiritual establecida antes del sueño. Segundo, pronto dormiré. No hay una lucha prolongada contra el insomnio, ni horas dando vueltas en la cama. El sueño viene de forma natural. Tercero, y lo más importante, porque solo tú, Señor, haz que habite en seguridad. La seguridad no es automática, no es solo resultado de la fatiga física. Viene de Dios, y viene porque fue buscado, porque fue pedido, porque fue consagrado. Pero sé que algunos de vosotros en este momento podréis estar pensando, «Padre, esto es demasiado complicado. No sé cómo decir oraciones elaboradas. No tengo formación teológica. ¿Cómo voy a hacer esta consagración?» Y aquí está la buena noticia. Dios no está pidiendo perfección teológica. Pide sinceridad de corazón. La consagración puede hacerse con palabras simples y directas siempre que sean intencionadas. Lo que importa no es la elocuencia de las palabras, sino la autenticidad de la rendición. Ahora nos estamos acercando a algo que muchos desconocen en absoluto. La Iglesia, en su sabiduría milenarista acumulada a lo largo de 2000 años de experiencia pastoral y espiritual, siempre ha tenido un ritual específico para proteger la noche. Este ritual no es una invención medieval supersticiosa. Es una respuesta pastoral a una necesidad espiritual real que nuestros padres en la fe identificaron y para la que desarrollaron una solución bíblica y eficaz. La oración de completas, la última oración del día en la liturgia de las horas, es este ritual olvidado. Muy pocos católicos laicos hoy en día conocen las completas. Incluso muchos que rezan el rosario a diario, que van a misa con frecuencia y que tienen una intensa vida de oración, nunca han oído hablar de esta oración específica para el final del día. Y esto es una tragedia pastoral, porque estamos dejando que nuestro pueblo se duerma espiritualmente desprotegido cuando la Iglesia siempre ha tenido la medicina disponible. Completas no es solo una hermosa colección de salmos y oraciones, son una estructura de escudo espiritual.
Cuando rezas en completas, estás haciendo varias cosas simultáneamente en el mundo espiritual. Primero, estás haciendo un examen de conciencia, revisando el día, identificando pecados que deben confesarse, pidiendo perdón por los fracasos cometidos. Esto cierra puertas espirituales que podrían haberse abierto durante el día por el pecado. Segundo, te estás poniendo explícitamente bajo protección divina mediante salmos específicos que llaman a la vigilancia durante la noche. Tercero, estás invocando protección angelical. Cuarto, estás consagrando tu sueño a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 29, hay una frase que la Iglesia ha incorporado en la oración de completas y que tiene un significado profundo. Los discípulos de Emaús le dicen a Jesús: «Quédate con nosotros, porque es de noche y el día ya está decayendo. Quédate con nosotros». Cuando se acerca la noche, cuando literalmente empieza a caer la oscuridad, cuando estamos a punto de entrar en las horas de vulnerabilidad, nuestro grito debe ser: «Señor, quédate con nosotros, no nos dejes solos, no te apartes, se mantiene vigilante mientras dormimos». Esto no es un lenguaje poético vacío, es una teología profunda expresada en la oración. Cuando le pides a Jesús que se quede contigo toda la noche, estás reconociendo que sin Él eres vulnerable. Estás reconociendo que necesitas una presencia divina constante, no solo durante las horas de vigilia, sino especialmente durante las horas de sueño. Y cuando haces esa petición con fe genuina, Él responde, se queda, Él permanece, Él observa. La tensión que quiero crear en ti ahora es esta. Has pasado años, quizás décadas, durmiendo sin esta protección en particular. ¿Cuántas noches se han robado? ¿Cuánto descanso se ha interrumpido? ¿Cuántos ataques espirituales has sufrido que podrías haber evitado? Pero al mismo tiempo, no quiero que solo te arrepientas del pasado. Quiero que sientas la urgencia de empezar de forma diferente a partir de hoy, de esa misma noche que se acerca. Porque ahora lo sabes. Ahora ya no puedes alegar ignorancia. Y con el conocimiento viene la responsabilidad. Ahora estamos en las puertas del abismo, en el borde entre lo que conocías y lo que estás a punto de descubrir. Y lo que voy a revelarte en los próximos minutos cambiará por completo tu comprensión de cómo funciona realmente la protección espiritual nocturna. Luego, respira hondo. Abre tu corazón y prepárate para recibir la revelación central de este mensaje. Todo este tiempo hemos hablado de la oscuridad, de los peligros, de la vulnerabilidad nocturna, de la necesidad de protección. Y quizá se ha formado en tu mente la imagen de que la noche es esencialmente malvada, que las horas de la mañana pertenecen naturalmente al enemigo, que estás librando una batalla perdida, intentando proteger algo que por naturaleza pertenece a la oscuridad. Pero ahora voy a deciros algo que lo cambiará todo. Esta comprensión es completamente errónea. La noche no pertenece a la oscuridad por naturaleza. La noche pertenece a quien la consagra primero. Deja que esta verdad se hunde profundamente en tu corazón. Vuelve conmigo al libro del Génesis, al primer capítulo, a los primeros días de la creación. Versículo 5. Y Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche, y era por la tarde y la mañana, el primer día. Mira lo que está pasando aquí. Dios creó tanto la luz como la oscuridad. Él creó el día y Él creó la noche. Y cuando terminó de crear el primer día, que incluía tanto las horas de luz como las horas de oscuridad, ¿qué dijo Dios? Volvamos al versículo 4. Y Dios vio que era bueno. La noche fue creada por Dios. La noche fue declarada buena por Dios. La noche no es un fallo en el sistema, no es un periodo maldito, no es territorio que Dios haya perdido ante el enemigo.
La noche es parte de la creación divina, parte del ritmo marcado por el Creador, parte del plan perfecto para el funcionamiento del mundo y la humanidad. El problema no es la noche en sí. El problema es que nosotros, por negligencia, ignorancia y descuido, entregamos este territorio al enemigo. Abandonamos la noche. Y cuando sales de un territorio, otra persona lo ocupa. Pero aquí está la revelación que liberará a tantos corazones en este momento. Si la noche pertenece a quien la consagra, entonces tienes el derecho y el poder de consagrarla a Dios. No estás suplicando protección por algo que naturalmente pertenece al enemigo. Estás reclamando algo que siempre ha sido tuyo por derecho de creación. Estás diciendo, esta noche que viene, estas horas de descanso, esta hora del día fueron creadas por Dios para mi bien, y yo se la consagro a Él. Te encomiendo al cuidado divino. Lo pongo bajo la autoridad del reino de Dios. ¿Ves cómo esto cambia todo? A lo largo de este mensaje, puede haber parecido que estás en una posición defensiva, intentando desesperadamente proteger algo contra un enemigo todopoderoso. Pero no es así. Estás en una posición de autoridad. Estás ejerciendo el dominio legítimo sobre un territorio que Dios te ha dado. El enemigo solo tiene poder sobre tu noche si lo permites por negligencia. Pero en el momento en que consagras conscientemente esas horas a Dios, el enemigo pierde el acceso. No tiene derecho sobre lo que ha sido consagrado al Señor. Piensa en todos los versículos que hemos citado hasta ahora bajo esta nueva luz. No temerás a los terrores de la noche. No es solo una promesa de protección contra algo inevitablemente amenazante. Es una declaración de que bajo el manto divino, la noche deja de ser amenazante. En paz me tumbaré y luego dormiré. No es un privilegio raro de algunos santos especiales, es la experiencia normal de todo hijo de Dios que consagra su sueño al Padre. El que no duerme ni duerme no es solo observar a la defensiva, está asegurando activamente que el territorio consagrado a él permanezca bajo su dominio. La protección nocturna no es un privilegio raro que pocos puedan lograr tras años de santidad heroica. Es el derecho de todo hijo de Dios, disponible inmediatamente, libremente, poderosamente, desde el momento en que eliges poner tus noches bajo autoridad divina. No tienes que ser un santo canonizado. No necesitas tener visiones místicas. No tienes que hacer penitencia extraordinaria. Simplemente necesitas ejercer la autoridad espiritual que Dios ya te ha dado sobre tu propia vida, incluidas las horas que duermes. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, si sientes que esta revelación es exactamente lo que tu alma necesitaba oír, escribe en los comentarios ahora. Creo. Solo esas dos palabras. Yo creo. Porque tu fe expresada públicamente fortalece a quienes leen, que luchan con las mismas dudas, que necesitan ver que no están solos en este viaje de descubrimiento. Escribe, creo, y seguiremos juntos hasta el final de esta palabra transformadora. Ahora, queridos hermanos y hermanas, necesitamos explorar las implicaciones prácticas y profundas de esta revelación que acabamos de recibir. Si la noche pertenece a quien la consagra, si el territorio nocturno no se ha perdido, sino solo abandonado, entonces esto significa algo extraordinario en tu posición espiritual. Tienes autoridad sobre tu propia noche. No eres una víctima indefensa esperando ser atacada. Eres un hijo de Dios, un heredero del reino, alguien a quien se le ha delegado poder y autoridad sobre las circunstancias de tu vida, incluidas las horas que duermes. Jesús dijo algo revolucionario a sus discípulos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. He aquí, os doy poder para pisar serpientes y escorpiones, y toda la fuerza del enemigo, y nada os hará daño. Presta atención a estas palabras. Jesús no dijo, intentaré protegerte si tengo suerte.
No dijo, quizá podáis defenderos. Dijo, te doy poder. Es una delegación de autoridad. Es una transferencia de poder del cielo a la tierra, de Dios a sus hijos. Y este poder no tiene fecha de caducidad. No solo funciona durante el día y se apaga por la noche. Es una energía constante y permanente, disponible las 24 horas del día. ¿Qué significa esto en la práctica? Significa que cuando consagras tu noche a Dios, no solo pides protección, estás ejerciendo autoridad espiritual. Le estás diciendo al reino de las tinieblas, aquí no tienes permiso, estas horas pertenecen a Dios. Este sueño está bajo una cubierta divina. Yo, como Hijo del Altísimo, declaro estas horas sagradas y protegidas. Y cuando haces esa afirmación con fe genuina, basada en la autoridad que Cristo te ha dado, el mundo espiritual responde. Las fuerzas de la oscuridad se retiran. Se establece la protección divina. Tu territorio nocturno está blindado. Muchos católicos viven como mendigos espirituales, siempre pidiendo, siempre suplicando, siempre pensando que no lo merecen, que no tienen derecho, que molestan a Dios con sus peticiones, pero eso no es lo que enseña la Escritura. Las Escrituras nos enseñan que somos niños, no esclavos, que somos herederos, no mendigos, que tenemos acceso al Padre no por mérito, sino por gracia, y que este acceso nos otorga derechos y privilegios reales. Uno de estos privilegios es el derecho a la protección divina sobre todas las áreas de nuestra vida. La consagración nocturna, cuando la entiendes bien, no es una petición tímida de un sirviente asustado. Es una declaración segura de un hijo querido. Eres tú diciendo, Padre, estas son tus horas. Te los doy no porque tenga miedo, sino porque reconozco que todo lo que tengo viene de ti y te pertenece. Y como son tuyos, sé que estarán a salvo. Ningún ladrón puede robar lo que pertenece al Rey de los Reyes. ¿Ves la diferencia en la postura? No es cobardía, es confianza, no es desesperación, es autoridad basada en la filiación divina. Y aquí hay algo hermoso. Cuanto más practicas esta consagración consciente, más creces en la comprensión de tu identidad en Cristo. Porque cada vez que ejerces autoridad espiritual sobre tu noche, estás reafirmando quién eres. Estás diciendo, soy un hijo de Dios, tengo el poder que Cristo me ha dado. No soy víctima de las circunstancias. Soy un participante activo en el reino de Dios que opera en la tierra. Y esta constante reafirmación transforma no solo tus noches, sino toda tu vida espiritual. Así que tómate un respiro ahora. Deja que esta verdad se asiente en tu corazón. Tienes autoridad sobre tu noche. Tienes el poder de proteger tu sueño. Ya no tienes que vivir con miedo a lo que pueda ocurrir en las primeras horas de la mañana. Desde hoy, desde esta misma noche, puedes empezar a ejercer esa autoridad que siempre ha sido tuya, pero que quizá nunca supiste que tenías. Y ahora veamos las implicaciones prácticas de esto en tu vida diaria. Si tienes autoridad sobre tu propia noche, entonces también tienes autoridad sobre el espacio físico donde duermes. Y esto nos lleva a una segunda implicación profunda de esta revelación. Tu casa, tu habitación, tu cama, todo esto está bajo tu dominio espiritual. No eres solo un ocupante pasivo de estos espacios, eres su guardián espiritual. Y como guardián, tienes el derecho y la responsabilidad de establecer las reglas espirituales que regirán estos lugares. Josué, ese gran líder que sucedió a Moisés y condujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, hizo una declaración pública que debe quedar grabada en el corazón de cada cabeza de familia. En el capítulo 24, versículo 15 del libro que lleva su nombre, Josué dijo, «Elige hoy a quién servirás, pero mi casa y yo serviremos al Señor. Yo y mi casa».
Joshua no hablaba solo de las personas que vivían con él, hablaba del territorio físico y espiritual bajo su autoridad. Él declaraba: este espacio, esta tierra, esta habitación, todo esto está consagrado al Señor, y tienes que hacer lo mismo sobre tu hogar, especialmente sobre tu dormitorio, especialmente sobre el lugar donde duermes. Esta no es solo una habitación neutra con una cama y algunos muebles. Este es tu santuario de descanso. Este es el lugar donde pasas las horas más vulnerables de tu vida. Este es el territorio que más necesita estar saturado de presencia divina y protegido de invasiones espirituales. Y tienes plena autoridad para establecerlo. Muchas personas no se dan cuenta de que el entorno espiritual del lugar donde duermen afecta profundamente la calidad de su sueño y su paz durante la noche. ¿Alguna vez has entrado en ciertos lugares y has sentido inmediatamente un peso espiritual, una atmósfera opresiva, la sensación de que algo va mal, aunque todo parezca normal físicamente? Esto se debe a que los lugares tienen atmósferas espirituales. Y la atmósfera espiritual de tu habitación está determinada en gran parte por lo que permites entrar y lo que declaras sobre ese espacio. Ahora voy a contaros algo que puede sorprender a muchos. Los objetos que tenéis en vuestra habitación afectan al entorno espiritual de ese lugar. No hablo de supersticiones. Hablo de principios espirituales reales. Ciertos objetos llevan asociaciones espirituales. Un crucifijo en el dormitorio no es solo decoración, es una declaración de que ese espacio está bajo el señorío de Cristo. Es un recordatorio visual constante, tanto para ti como para el mundo espiritual, de quién tiene autoridad allí. Una imagen de Nuestra Señora no es solo arte religioso, es una invocación a la protección maternal de María sobre tu descanso. Pero también ocurre lo contrario, objetos asociados con lo oculto, con la superstición, con religiones que no sirven al Dios verdadero, todos ellos llevan presencias espirituales no deseadas. ¿Cuántas personas tienen en la sala figuritas de Budas, supuestamente cristales energéticos, atrapasueños autóctonos, símbolos del zodiaco? Y luego se preguntan por qué sienten una presencia inquietante por la noche. Hermanos míos, estas cosas no son neutrales. En el mundo espiritual, funcionan como antenas que atraen exactamente el tipo de presencia que deberías repeler. Y no me refiero solo a objetos obviamente ocultos. También hablo de ciertos tipos de imágenes, ciertos tipos de decoración, ciertos tipos de contenido que permites en tu espacio de descanso. Tienes pósters de películas de terror en la pared de tu habitación. Tienes imágenes sensuales que provoquen pensamientos impuros. Tienes símbolos de movimientos contrarios a los valores cristianos. Todo esto contamina la atmósfera espiritual del lugar donde más debes estar protegido. La consagración del cuarto no es solo una oración hablada. También es una limpieza física y espiritual de ese espacio. Eres tú mirando a tu alrededor y preguntando honestamente, ¿todo lo que hay aquí honra a Dios? ¿Todo aquí contribuye a un ambiente de paz y santidad? ¿O hay cosas aquí que están abriendo puertas para influencias espirituales negativas? Y cuando identificas estas cosas, tienes que tener el valor de eliminarlas. No tiene sentido consagrar el espacio verbalmente si conservas objetos que contradicen esta consagración. Tu cama en particular merece una atención especial. Ahí es donde pasas las horas de mayor vulnerabilidad. Es allí donde tu cuerpo descansa y tu espíritu queda expuesto. La tradición católica siempre lo ha sabido. ¿Por qué crees que nuestros abuelos se esforzaron en tener un crucifijo colgando del cabecero? No era superstición, era sabiduría espiritual, era colocar el símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado exactamente donde este recordatorio es más necesario.
Era para establecer visualmente que ese lugar de descanso está bajo la protección de la cruz. Hacer la señal de la cruz en la cama antes de acostarse, una práctica que muchos antiguos católicos hacían y que, lamentablemente, se ha perdido en generaciones recientes, es un profundo acto de consagración territorial. Eres tú marcando ese espacio concreto con el signo de redención. Eres tú diciendo, este lugar fue conquistado por Cristo, este lugar está bajo la sangre del Cordero. Ninguna fuerza oscura tiene derecho a entrar aquí. Y cuando haces eso con fe, acompañado de oración sincera, creas una verdadera barrera espiritual. Algunos pueden pensar que exagero, que doy demasiada importancia a las cosas materiales. Pero las Escrituras nos enseñan que vivimos en un mundo donde lo físico y lo espiritual están entrelazados. Cuando unges a una persona enferma con aceite, el aceite físico es un canal de gracia espiritual. Cuando te bendices con agua bendita, el agua física lleva bendiciones espirituales. Cuando haces la señal de la cruz, el gesto físico tiene poder espiritual. El mismo principio se aplica a los espacios físicos y a los objetos que los ocupan. He preparado este mensaje con mucha oración y dedicación, queridos. Si te está tocando el corazón, si empiezas a entender cosas que nadie te ha explicado antes, un simple gesto es suficiente para que esta palabra llegue a más gente. Deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete a este canal. Así, más almas que sufren el mismo problema encontrarán este camino de liberación. Es tu manera de ser el instrumento de Dios en la vida de otros que necesitan escuchar esto tanto como tú lo necesitas. Ahora necesito contarte algo difícil, algo que quizá no quieras oír, pero que necesito contarte porque sería una irresponsabilidad pastoral ocultar verdades duras. La protección espiritual nocturna no es algo que se haga una vez y está resuelta para siempre. No es como vacunarse, que te inmuniza de forma permanente. Es una disciplina diaria que requiere constancia, fidelidad y compromiso. Y ese es el precio de la vigilancia espiritual. Jesús fue muy claro sobre el coste del discipulado. En Lucas capítulo 14, versículo 27, dijo: «Y todo aquel que no lleve su cruz ni venga después de mí, no podrá ser mi discípulo». Fíjate en esa palabra cualquiera. No hay excepciones, no hay atajos, no hay discipulado sin cruz. Y una de las cruces que debemos llevar es la disciplina diaria de las prácticas espirituales, incluida la consagración diaria de nuestras noches. Esto significa que no puedes consagrar tu noche hoy, ver resultados positivos y luego relajarte y dejar de hacerlo pensando que ya estás protegido. La protección espiritual debe renovarse constantemente. Así como necesitas comer todos los días para mantener el cuerpo nutrido, así como necesitas respirar constantemente para mantenerlo vivo, también debes consagrar tus noches diarias para mantener activa la protección espiritual. No hay descanso espiritual descuidado, no hay vacaciones de vigilancia. Algunos oirán esto y pensarán que es demasiado peso, que es demasiado exigente, que Dios está pidiendo algo imposible. Pero Jesús también habló de ello. En Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14 dijo: «Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y ancha es la vía que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por ella. Y porque la puerta es estrecha, y estrecha es el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran». El camino es estrecho, la puerta es estrecha. Seguir a Jesús nunca se prometió que fuera fácil ni cómodo. La disciplina diaria de la consagración nocturna forma parte de este camino estrecho. Significa que incluso cuando estás cansado, incluso cuando solo quieres caer en la cama y dormir, te tomas 5 minutos para consagrar esas horas a Dios.
Significa que incluso cuando has viajado, incluso cuando estás en otro lugar, incluso cuando estás enfermo, mantienes esta práctica. Significa que no permites que ninguna circunstancia te haga abandonar esta protección que sabes que es necesaria. Y aquí está la dura verdad. Si no estás dispuesto a pagar ese precio, si no estás dispuesto a tener esa disciplina, entonces vas a seguir sufriendo las consecuencias del abandono espiritual. No lo digo para condenarte, te digo que te despiertes, porque muchas personas desean los beneficios de la protección divina, pero no quieren asumir la responsabilidad de la consagración diaria. Quieren estar seguros, pero no quieren hacer lo necesario para garantizar esa seguridad. Y eso simplemente no funciona en el ámbito espiritual. El enemigo es consistente. No se toma días libres. No decide al azar que hoy no te atacará porque sea vago. Es persistente, incansable, siempre buscando resquicios legales. Y si eres inconsistente en tu protección espiritual, si lo dejas aquí un día y otro allá, estás creando exactamente los huecos que él busca. Es como tener una puerta que cierras con llave algunas noches, pero dejas abierta otras. El ladrón simplemente espera las noches en que la puerta esté abierta. Sé que esto puede sonar aterrador. Sé que algunos piensan, Padre, pero olvidaré, voy a suspender. No soy perfecto. Y lo entiendo. Ninguno de nosotros es perfecto. Todos fracasamos. Pero hay una diferencia entre el fracaso ocasional por debilidad humana y la negligencia deliberada por falta de compromiso. Si un día lo olvidas, no significa que todo esté perdido. La misericordia de Dios cubre nuestras carencias cuando nos arrepentimos y empezamos de nuevo. Pero si simplemente decides que no merece la pena el esfuerzo, que es demasiado cómodo mantener las cosas tal cual, entonces eliges permanecer vulnerable. Este es el punto de no retorno. Ahora que lo sabes, ahora que has sido instruido, ahora que has recibido esta revelación, ya no puedes alegar ignorancia. Te enfrentas a una elección clara, o te comprometes a consagrar tus noches diarias, pagando el precio de la disciplina espiritual, o aceptas las consecuencias de permanecer negligente. No hay término medio, no hay forma de decir, lo haré cuando me convenga. La guerra espiritual no espera a tu conveniencia. Pero ahora, tras este necesario enfrentamiento con la dura verdad sobre la disciplina y el compromiso, necesito mostraros la otra cara de la moneda. Necesito contarte lo de la recompensa. Porque Dios nunca pide sacrificio sin ofrecer una recompensa. Nunca exige disciplina sin prometer frutos. Y las bendiciones que llegan a la vida de quienes consagran fielmente sus noches son tan reales, tan tangibles, tan transformadoras, que cualquier esfuerzo parece pequeño en comparación. Proverbios capítulo 3, versículo 24. Nos hacen una promesa hermosa. Cuando os tumbéis, no teméis. Sí, te tumbarás y tu sueño será dulce. Sueño suave. No es un sueño perturbado, no sueño inquieto, no ese sueño superficial del que te despiertas más cansado que cuando te acostabas. Sueño suave, profundo y reparador. Es una promesa específica para quienes viven en sabiduría, que siguen los caminos de Dios y mantienen la disciplina espiritual. ¿Cuántas personas hoy sufren por la terrible calidad de su sueño? Duermen 8 horas, pero se despiertan exhaustos. Son dormilones ligeros y se despiertan con cualquier ruido. Pasan toda la noche soñando con sueños confusos y perturbadores. Sienten que nunca descansan realmente y toman medicación, consultan a médicos, prueban técnicas de relajación, pero nada funciona de forma duradera. ¿Sabes por qué? Porque el problema no es solo físico o psicológico, es espiritual. Y los problemas espirituales necesitan soluciones espirituales. Cuando consagras fielmente tus noches, cuando pones protección divina sobre tu sueño,
Algo cambia en la calidad de ese descanso. No es solo un placebo, no es solo una sugerencia psicológica, es una transformación real provocada por la presencia de Dios en tus horas de vulnerabilidad. Empiezas a experimentar ese sueño profundo que realmente restaura. Te despiertas por la mañana sintiendo que realmente has descansado, tu mente está despejada, tu cuerpo se renueva, tu espíritu está en paz. Y no es solo la calidad del sueño lo que mejora, es toda la atmósfera de tu vida nocturna. Esos despertares angustiosos en mitad de la noche comienzan a cesar. Esa sensación de presencia inquietante en la habitación desaparece. Las pesadillas que te atormentaban dejan de ocurrir. Y en lugar de estos ataques nocturnos, empiezas a experimentar la paz de Dios que supera todo entendimiento. Esa paz que protege tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Jesús prometió en Mateo, capítulo 19, versículo 29, «Y todo aquel que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o esposa, o hijos, o tierras por amor de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna». Recibirá 100 veces más. Dios no está en deuda. Cuando sacrificas comodidad y conveniencia para obedecer sus órdenes, cuando pagas el precio de la disciplina espiritual, Dios multiplica la recompensa de formas que ni siquiera puedes imaginar. La fiel consagración de tus noches a lo largo del tiempo da frutos que van mucho más allá de la calidad del sueño. Empiezas a notar que eres más paciente durante el día, que es menos irritable. ¿Quién tiene más claridad mental para tomar decisiones? Que tus oraciones se hagan más poderosas, que tu sensibilidad espiritual aumenta. ¿Y sabes por qué? Porque dejaste de dar 1/3 de tu vida al enemigo. Has recuperado territorio espiritual que se perdió. Y cuando actúas desde un lugar de integridad espiritual, cuando cada área de tu vida está consagrada a Dios, tu efectividad espiritual se multiplica. Al final de este vídeo, alzaremos juntos una oración que puede convertir este momento en un hito en tu vida. Quédate aquí, porque Dios ha preparado algo especial para ti. Una oración de consagración tan poderosa, tan arraigada en las Escrituras, tan cargada de autoridad espiritual, que cuando la dices con fe genuina, esta noche que viene será diferente a cualquier noche anterior. Pero antes de llegar a eso, necesito darte los pasos prácticos y concretos de qué hacer. Así que ahora pasemos a lo que es más práctico, más concreto, más aplicable de forma inmediata. Os daré un paso a paso claro y sencillo de la consagración nocturna. No es complicado. No requiere formación teológica, no tiene que durar horas, pero debe hacerse con intención, con conciencia, con fe. Y si sigues estos pasos fielmente, a partir de hoy experimentarás la transformación que te prometo. El primer paso es el examen de conciencia. Antes de consagrar la noche, necesitas despejar el día. El Salmo 139, versículos 23 y 24, expresa perfectamente esta actitud. Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos, y ver si hay algún camino malvado en mí, y guiarme por el camino eterno. Le pides a Dios que te muestre dónde te equivocaste ese día, dónde has pecado, donde fracasaste, donde dejaste puertas abiertas al enemigo, y lo haces con honestidad, sin intentar justificarte, sin minimizar tus errores. Miras el día que está terminando y reconoces, hablé mal de alguien, perdí los nervios con mi hijo, tuve pensamientos impuros, estaba orgulloso de esa conversación, mentí al respecto. Tú nombras los pecados. Y entonces le pides perdón a Dios ahí mismo. En ese momento no tienes que esperar al confesionario por pecados veniales. Te arrepientes, pides perdón y cierras esas puertas que se abrieron durante el día por el pecado. El segundo paso es el perdón de las ofensas.
San Pablo nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 26, «No se ponga el sol sobre vuestra ira, nunca te acuestes con rabia en el corazón, con resentimiento, con dolor». Porque estas emociones negativas, no resueltas, son como un veneno espiritual que actúa de la noche a la mañana envenenando tu alma. Antes de irte a la cama, tienes que perdonar conscientemente a todos los que te ofendieron ese día. Y no es un perdón superficial, no es solo decir las palabras, es realmente dejar ir a esa persona, dejar ir esa ofensa, elegir no guardar rencor. Dices, papá, esa persona dijo algo que me dolió hoy, pero elijo perdonar como tú me perdonas a mí. Dejé de lado esta ofensa, no voy a dormir cargando con este peso. Y cuando haces eso, sientes una ligereza inmediata en el espíritu. Es como quitarse una mochila pesada antes de dormir. El tercer paso es la entrega de las preocupaciones. Pedro nos instruye en su primera carta, capítulo 5, versículo 7. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él se preocupa por ti. ¿Cuántas noches de sueño se roban simplemente porque la persona se tumba pensando en problemas que no puede resolver en ese momento? Preocupada por lo que pasará mañana, por las facturas que tiene que pagar, por los problemas en el trabajo, por la salud de sus hijos, por 1000 cosas. Antes de irte a la cama, necesitas entregar conscientemente cada una de estas preocupaciones a Dios. Le dices, Señor, me preocupa esa situación financiera, pero te la doy ahora. Mañana haré lo que pueda, pero por esta noche descanso sabiendo que tú tienes el control. Estoy preocupada por la salud de mi hijo, pero se lo he puesto en tus manos. Le quieres más que yo, sabes lo que es mejor, confío. Y nombras cada preocupación, entregas cada ansiedad, vaciando tu mente de esas cargas. El cuarto paso es la consagración específica del sueño y la protección sobre la familia. Aquí es donde ejerces la autoridad espiritual de la que hablamos antes. Dices algo así, con tus propias palabras, pero con esta intención. Señor, te consagro estas próximas horas. Mi cuerpo descansará, pero mi espíritu permanece bajo tu guardia. Puse la sangre de Jesús en mi mente, en mi cuerpo, en mi cama, en mi habitación. Declaro que ninguna fuerza oscura puede atacarme durante esta noche. Este territorio está consagrado para ti. También protejo a mi esposa, a mis hijos, a todos los que duermen en esta casa. Que tu ángel guardián esté colocado en cada puerta, en cada ventana, en cada entrada espiritual de esta casa. El quinto paso es la oración del Salmo 91 sobre la cama. Este salmo es tan poderoso para la protección nocturna que merece ser rezado específicamente. Puedes rezarlo todo, o al menos los versículos principales. Mientras rezas, puedes hacer la señal de la cruz sobre la cama, marcando ese espacio como territorio consagrado. Y terminas con absoluta confianza, sabiendo que la promesa de Dios es, porque Él dará a sus ángeles la orden de cuidarte en todos tus caminos. Estos 5 pasos no tienen por qué durar más de 10 o 15 minutos, pero esos 10 o 15 minutos transformarán por completo las próximas 8 horas. Estás invirtiendo un 1% de tu día para proteger el 33% de él. ¿Qué mejor inversión podrías hacer? Y lo bonito es que cuanto más practicas esto, más natural se vuelve. Con el tiempo se convierte en un hábito sagrado, una rutina espiritual tan integrada en tu vida que ya no puedes dormir sin hacerlo. Y ahora hemos llegado al momento crítico, al punto de máxima urgencia de este mensaje, porque no te estoy dando estas instrucciones solo como información teórica para algún día en el futuro. Te lo doy porque ahora mismo, en unas horas, va a caer la noche y tendrás que tomar una decisión. ¿Aplicarás lo que has aprendido o lo dejarás para más adelante? ¿Consagrarás la noche que se acerca o volverás a dormir desprotegido? Esta noche, hermanos y hermanas,
es un campo de batalla. Ahora mismo, mientras aún es de día, las fuerzas espirituales ya están tomando posición. El enemigo ya está planeando sus ataques contra quienes duermen desprotegidos. Y tienes que decidir ahora, ¿de qué lado de esta batalla vas a estar? ¿Serás una víctima pasiva o un guerrero espiritual activo? ¿Volverás a descuidar tu protección o finalmente asumirás la autoridad que Dios te ha dado? La primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 4, nos da la respuesta al miedo. Niños pequeños, sois de Dios y los habéis vencido, pues mayor es el que hay en ti que lo que está en el mundo. Mayor es el que está en ti. El Espíritu Santo que habita en ti es infinitamente más poderoso que cualquier demonio, que cualquier fuerza de oscuridad, que cualquier ataque espiritual. No tienes que tener miedo a la noche. Necesitas ser consciente de tu posición espiritual y ejercer la autoridad que surge de esa posición. El miedo nocturno que tantos experimentan no es necesario. No es inevitable. No es algo con lo que simplemente tengas que aprender a convivir. Es consecuencia del abandono espiritual y puede eliminarse completamente mediante una consagración fiel. ¿Cuántos años has perdido teniendo miedo a la noche? ¿Cuántas noches has pasado despierto, aterrorizado, oprimido, sin saber qué hacer? Hoy termina eso. Hoy tienes las herramientas. Hoy aprendes a luchar. Y esta noche será diferente porque lo harás de otra manera. Si esta palabra te toca profundamente el corazón, si sientes que Dios realmente te ha traído aquí para este momento específico, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete a este canal. Es tu forma silenciosa pero poderosa de decir amén. Es tu manera de declarar, he recibido esta palabra, creo en esta verdad, aplicaré esta enseñanza. Y al hacerlo, también estás allanando el camino para que otros descubran esta liberación. Pero la decisión final es tuya. Puedo enseñarte, puedo mostrarte el camino, puedo darte las herramientas, pero no puedo hacerlo por ti. Tú eres quien debe tomar la decisión de consagrar tu noche. Tú eres quien debe comprometerse a mantener esta disciplina. Tú eres quien necesita ejercer autoridad espiritual sobre tu propia vida. Y esa decisión debe tomarse ahora, no mañana, ni la semana que viene, ni cuando sea más conveniente. Ahora. Porque el enemigo hará todo lo posible por convencerte de posponer. Susurra, estás demasiado cansado hoy. Empieza mañana, una noche más no importa. Pero marca la diferencia, cada noche importa. Y cuanto más lo pospones, más fácil es seguir posponiéndolo. El momento de empezar es ahora. La noche para consagrar es esta que se acerca. Y Dios espera que des este paso de fe, de obediencia, de compromiso con tu propia protección espiritual. Así que respira hondo ahora, siente el peso de este momento. Estás en una encrucijada espiritual. Un camino conduce a la continuación de lo que siempre ha sido. Noches vulnerables, sueño perturbado, ataques espirituales, descanso robado. El otro camino conduce a lo que puede ser. Noches protegidas, sueño reparador, paz profunda, verdadero descanso bajo la cubierta divina. ¿Qué camino elegirás? Ahora, queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento más importante de nuestra conversación. Todo lo que hemos hablado hasta ahora nos ha llevado a este punto sagrado. Levantemos juntos nuestros corazones al Padre Celestial en una oración de consagración que marque el comienzo de una nueva realidad en vuestras noches. Prepara tu corazón, abre tu alma y ora conmigo ahora con fe genuina, sabiendo que Dios te escucha, que está aquí presente y que esta oración tiene verdadero poder en el mundo espiritual. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, tú que dijiste en tu palabra que no debemos temer los terrores de la noche, te damos gracias por esta revelación que hemos recibido hoy.
Estamos agradecidos de que durante tanto tiempo hayamos vivido en la ignorancia, dejando nuestras noches desprotegidas, sufriendo ataques que podríamos haber evitado. Pero ahora, Señor, nuestros ojos se han abierto. Ahora entendemos que la noche no pertenece a la oscuridad por naturaleza, sino a quien la consagra primero. Y hoy elegimos consagrar nuestras noches a ti, amado Padre, tú que no duermes ni duermes, tú que vigilas constantemente a tus hijos, te pedimos ahora el empoderamiento de tu Espíritu Santo. Porque sabemos, Señor, que nuestra carne es débil, que necesitamos tu fuerza para mantener la disciplina diaria de esta consagración. Prometiste en Lucas capítulo 11, versículo 13, que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenos dones a nuestros hijos, cuánto más dará el Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan. Así que pedimos ahora, llenadnos con vuestro Espíritu. Danos la fuerza para ser fieles a esta práctica sagrada. No permitas que la pereza, el cansancio o el olvido nos hagan descuidar esta protección tan necesaria. Señor Jesús, te pedimos ahora, específicamente y con fe inquebrantable, una protección espiritual completa sobre cada persona que reza esta oración. Pon tu preciosa sangre, esa sangre que fue derramada en el caballero y que tiene poder sobre toda la fuerza del enemigo, sobre la mente de cada uno, sobre el cuerpo de cada uno, sobre el sueño de cada uno. Que ningún ataque espiritual penetre esta capa de tu sangre. Que no se permita que ningún pensamiento maligno, ninguna imagen perturbadora, ningún terror nocturno entre donde se aplica la sangre de Jesús. Padre, pedimos especialmente la liberación de todos los que han sufrido pesadillas. Cuántas noches robadas, cuántos despertares aterradores, cuánto miedo acumulado. Pero hoy declaramos, basta, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, aquel que tiene todo el poder en el cielo y en la tierra, rompemos toda maldición de pesadillas. Ordenamos que todo espíritu que haya estado actuando durante el sueño de estas personas se marche ahora y no regrese jamás. Declaramos que el sueño reparador, el sueño profundo, el sueño suave como prometiste en Proverbios, sería el sueño de los justos. Señor, también pedimos la restauración completa del sueño para cada persona aquí, para quienes sufren de insomnio espiritual. Con ese despertar en mitad de la noche sin causa aparente, con esa incapacidad de volver a dormir, clamamos por sanación. Restaura los patrones de sueño que se han roto. Sana lo que ha sido dañado en cuerpo y alma. Que cada uno descanse en paz y luego duerma, porque solo tú, Señor, nos haces habitar en seguridad, como está escrito en el Salmo 4, versículo 8. Padre Celestial, extendemos esta protección sobre las casas, sobre las habitaciones, sobre las camas donde duermen estas personas. Dedicamos cada espacio a ti. Pedimos que vuestros ángeles sean apostados como guardias en cada puerta, en cada ventana, en cada entrada física y espiritual. Que la presencia del Espíritu Santo impregne cada entorno, expulsando toda presencia maligna, toda atmósfera opresiva, todo peso espiritual. Declara estos lugares santuarios, territorios sagrados, donde solo tú reinas, Señor. Que la paz profunda, esa paz que supera todo entendimiento, reine en estos hogares a todas horas de la noche. Señor Jesús, oramos especialmente por las familias, para cada padre y madre que escucha esta palabra y que lleva en su corazón la preocupación por sus hijos. Pongan su protección en cada niño, en cada joven, en cada miembro de cada familia representada aquí. Protege el sueño de los más pequeños, que son tan vulnerables. Protege a los adolescentes de las tentaciones y ataques que llegan durante la noche. Fortalece a tus parejas en sus sueños para que despierten renovadas y preparadas para servirte. Y ahora, Señor, porque nos invitaste en Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30, diciendo: Venid a mí,
todos los que estáis cargados y pesados, y os daré descanso. Toma mi yugo sobre ti, y aprende de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para vuestras almas. Hemos visto, venimos con nuestras cargas, con nuestras preocupaciones, con nuestro cansancio, y ahora te las damos. Cada peso que hemos cargado, cada ansiedad que nos ha robado el sueño, cada miedo que ha perturbado nuestras noches, ahora lo ponemos todo al pie de la cruz. Recibe, Señor, y a cambio, danos tu descanso, ese verdadero descanso que solo tú puedes dar. Terminamos esta oración con absoluta certeza y confianza en tus promesas, Señor, porque lo has dicho y tu palabra no vuelve vacía. Has prometido protección y eres fiel a cumplir. Has prometido que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo descansará bajo la sombra del Todopoderoso, y nosotros habitamos allí por fe. Declaramos que somos vuestros hijos, comprados por la sangre de Jesús, sellados por el Espíritu Santo, guardados por el poder de Dios. Y en esta autoridad, en esta posición espiritual, consagramos nuestras noches a ti, ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Si has rezado esta oración desde el corazón, si realmente has entregado tus noches al Señor ahora, escribe en los comentarios: Amén. Consagrado mi noche al Señor. Necesito ver esta declaración de fe. Necesito saber que no solo has escuchado, sino que has respondido, no solo entendido, sino actuado. Escribe ahora este compromiso, esta confesión pública de que a partir de hoy vuestras noches pertenecen a Dios. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje que hemos hecho juntos, pero realmente solo estamos comenzando. Mira todo lo que Dios te ha revelado en este tiempo que pasamos juntos. Comenzamos con una pregunta sencilla pero profunda. ¿Confías en la noche sin Dios? Y a través de las Escrituras, de las enseñanzas de la Iglesia, de la sabiduría acumulada de 2000 años de experiencia cristiana, hemos descubierto que no debemos, no podemos, no necesitamos confiar en la noche sin Dios. Aprendemos que la oscuridad espiritual es real, que la batalla no es contra carne y hueso, sino contra principados y poderes. Descubrimos que la noche es un campo de batalla activo donde decidimos quién dominará un tercio de nuestras vidas. Entendemos que el enemigo actúa preferencialmente durante las horas de sueño en las que somos más vulnerables. Pero también, y esto es lo más importante, descubrimos que tenemos autoridad, que tenemos poder, que tenemos derecho a protección divina. La revelación central que recibimos lo cambia todo. La noche no pertenece a la oscuridad por naturaleza, pertenece a quienes la consagran primero. Dios creó la noche y la declaró buena. El problema nunca fue la noche en sí, sino nuestro descuido en consagrar ese periodo al Señor. Y ahora que lo sabemos, ahora que hemos sido instruidos, tenemos la responsabilidad y el privilegio de ejercer autoridad espiritual sobre nuestras noches. Tienes el poder de pisar serpientes y escorpiones. Tienes derecho a declarar que tu casa, tu habitación, tu cama son santuarios consagrados al Señor. Y no termina ahí. Recibimos instrucciones prácticas, pasos concretos que cualquiera puede seguir. El examen de la conciencia para cerrar puertas abiertas durante el día, el perdón de las ofensas para no dormir con resentimiento en el corazón, la entrega de las preocupaciones para no ser robado por la ansiedad, la consagración específica del sueño y la familia, la oración del Salmo 91 en la cama. Todo esto es sencillo, es bíblico. Es poderoso y está disponible para ti desde esta misma noche. Me alegra saber que estamos juntos en este camino de fe.
No eres solo un número, no eres solo otra visualización. Eres un alma preciosa que Dios ha traído aquí, en este preciso momento, porque tiene propósitos específicos para tu vida. Y uno de esos propósitos es que dejes de sufrir durante las noches, que experimentes un verdadero descanso, que vivas en plena protección divina sobre todas las áreas de tu vida. Así que ahora quiero preguntarte algo. Si aún no lo has hecho, deja tu me gusta en este vídeo y suscríbete a este canal. Activa la campana de notificación para no perderte ninguna enseñanza que Dios tenga para tu vida. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comentad abajo dónde me estáis viendo, desde qué ciudad, desde qué país, y siente en tu corazón compartir lo que estás pasando para que podamos orar juntos. Tu historia importa para Dios y también para mí. Leeré cada comentario, intercederé por cada petición, tomaré tu nombre ante el Señor en oración. Necesito decirte algo, esto es solo parte del camino que he estado recorriendo contigo. Hoy hablamos específicamente de la protección nocturna, de cómo consagrar tu sueño a Dios. Pero hay mucho más de lo que necesitamos hablar. En el próximo video vamos a profundizar en cómo proteger espiritualmente toda tu casa, no solo el dormitorio, sino cada habitación y cada espacio. Te enseñaré cómo hacer una consagración territorial completa, cómo identificar y cerrar cada puerta espiritual que pueda estar abierta en tu residencia, cómo transformar tu hogar en un verdadero santuario donde la presencia de Dios habite constantemente. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos, porque lo que Dios ha comenzado en ti hoy a través de esta palabra quiere continuar, profundizar, completar. Y quiero estar contigo en este camino, enseñándote, guiándote, mostrándote los caminos de sabiduría espiritual que la Iglesia nos ha dejado como un patrimonio precioso. Recuerda siempre lo que el Señor nos dice en Isaías, capítulo 46, versículo 10, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad, las cosas que aún no se han cumplido, que yo digo, mi consejo será firme y haré toda mi voluntad. Dios tiene el control, conoce el final desde el principio, tiene planes para ti, planes para la paz y no para el mal, planes para darte esperanza y un futuro. Y esos planes incluyen noches protegidas, sueño reparador, verdadero descanso bajo la sombra del Todopoderoso. Y termino con este hermoso versillo del Salmo 3, versículo 5, que quiero que grabéis en vuestro corazón. Me tumbé y dormí, desperté porque el Señor me sostuvo. Esta es la promesa, esta es la certeza, esta es la realidad que puede ser tuya a partir de hoy. Te tumbas, duermes, despiertas, porque el Señor te sostiene. No es suerte, no es casualidad. Es la fidelidad de Dios cumpliendo su palabra en la vida de quienes confían en Él. Ahora recibe esta bendición pastoral que os proclamo con toda la autoridad que me ha sido dada como sacerdote de Dios. Que el Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre vosotros y tenga piedad de vosotros. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz durante el día, durante la noche, en todas las horas de tu vida, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No te vayas de aquí ahora, querido hermano, querida hermana. Da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo video que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes para tu vida y tu hogar. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Hoy ha comenzado una buena obra en vosotros y es fiel para completarla. Recuerda siempre,
Dios es más grande que cualquier ataque espiritual. Dios es más grande que cualquier terror nocturno. Dios es más grande que cualquier fuerza de oscuridad. Confía en Él con todo tu corazón, consagra tus noches a Él fielmente y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar. Que el Señor te bendiga abundantemente, que tus noches estén protegidas, que tu sueño sea suave, que tu descanso sea reparador. Y os esperaré en el próximo vídeo, donde continuaremos juntos este camino de fe. La paz de Cristo esté siempre contigo. Nos vemos pronto. Que Dios te proteja.